Pues si os parece, seguimos con la siguiente mesa. Buenos días a todos y bienvenidos a esta mesa sobre límites a la libertad de creación artística y censura. Yo soy Roger de Déu Pastor, presidente de la Fundación Gabeiras para el Derecho y la Cultura y también abogado del despacho Gabeiras. Me acompañan hoy amablemente estos dos amigos, ponentes, Fernando Castro Flores, comisario de arte y profesor titular de Estética y Teoría de las Artes en la Universidad Autónoma de Madrid, y Eugenio Merino, artista y codirector de la revista de arte contemporáneo Sublime. Os agradezco muchísimo vuestra presencia en las jornadas y creo que va a ser un momento también de ruptura un poco con lo que hemos visto hasta ahora, que también conviene, ¿no? Bien. Para entrar un poco en harina, si os parece, yo hago una pequeña introducción desde el punto de vista jurídico y a partir de ahí, pues, Fernando habla de la parte más teórico-filosófica del arte y Eugenio nos trae algunos ejemplos vividos en sus propias carnes de lo que es la censura en las artes visuales, en este caso, ¿no? Bien, como hemos visto hasta ahora, os habéis dado cuenta que el concepto en sí mismo del que debemos partir a la hora de hablar de arte no está en absoluto claro. Es decir, por una parte, y hablo de los ponentes de carácter o más perfil jurídico, hablamos de una como doble visión del hecho artístico, una visión subjetiva, una visión que atañe más al propio artista, a la producción o a la esfera de la personalidad del artista. Y luego hablamos también de una objetivización de ese proceso que sería la obra en sí misma, ¿no? Que sería esa parte, pues, que se separa o esa visión más del arte como un elemento autónomo de la propia persona del artista. Bien. Desde el punto de vista constitucional, al menos en la perspectiva que yo defiendo, yo entiendo que el derecho a la creación o a la libertad artística es un derecho constitucional, para empezar, que deriva de los derechos de la personalidad. Estamos en el entorno del artículo 10 de la Constitución y estaríamos en el entorno de la sección en donde se prevén o donde se regulan aquellos derechos más importantes, podríamos decir, de todo el elenco constitucional, ¿no? Estaría en el núcleo duro de la defensa de los derechos. Ese derecho tiene dos grandes manifestaciones, una que sería la libertad ideológica del artículo 16 y, en segundo lugar, la ya más de libertad de creación artística puramente, que sería la del 21b. Estaría localizado en dos lugares o en dos sitios dentro de la Constitución. Esto tiene su importancia, no es un tema simplemente de localización, sino que es un elemento también de consecuencias jurídicas, como de alguna manera ya hemos visto antes en anteriores exposiciones en el caso de Marcos, que hablaba de esa importancia de la fundamentación y de la defensa directa de esos derechos, ¿no? Recordemos que el artículo 16 dice que se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y de las comunidades sin más limitación en sus manifestaciones que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. Bueno, como sabéis, en el mundo del derecho hay un montón de conceptos, también ha salido en el caso de Bernardo del Rosal, que son conceptos jurídicos indeterminados o poco determinados en algunos casos, que se van rellenando, pues, con experiencias sociales, evolución de la sociedad, en fin. Este sería un caso, ¿no? Todos no tenemos muy claro qué es el orden público. Hablar de orden público en el ámbito del arte también es curioso, es decir, en el momento en que una obra de arte consiga crear una revolución o un tumulto, pues bueno, quizá habremos logrado algo más. Yo no conozco ningún caso. ¿Cómo se define el orden público? Que sería el límite básico a ese derecho ideológico, ¿no? Pues sería una posible definición, la encontramos en una ley orgánica del año 80, o sea, ya una ley antigua, que habla de la libertad religiosa. En esa ley se dice que el derecho de los demás al ejercicio de sus libertades públicas y derechos fundamentales, así como la salvaguarda de la seguridad, de la salud y la moral pública, serían el orden público. Yo aquí me remito a una definición del profesor Preces Barba, al hablar de moral pública, que sería el elemento quizá más curioso de esta definición limitadora, ¿no? ¿Qué es la moral pública? Como un límite a la libertad ideológica. Bueno, para saber lo que es la moral pública, insisto, voy a esa definición de Gregorio Preces Barba, que decía que se trataría de un conjunto de reglas de comportamiento que una sociedad reconoce y admite comúnmente como justas y obligatorias y que son independientes del reconocimiento del individuo concreto, son el mínimo ético que todo sistema jurídico debe realizar.
Ese es un concepto elástico, es decir, es un concepto que va adaptándose a la sociedad, como decía Bernardo del Rosal antes, en el ámbito penal. La moral pública es algo que no es lo mismo pues, en el siglo XVIII, en el siglo XIX, en el siglo XX o en el XXI, ¿no? Lo que sí, y atreviéndome a citar a Marcos Vaquer aquí presente y a Jesús Prieto también, a los cuales debo muchísimo, yo diría que en un entorno contemporáneo nosotros debemos adoptar un concepto de moral pública adecuado a los valores y a los principios constitucionales. No estamos en un entorno en el que se pueda hablar de buenas costumbres o de lo bonito o lo bello o lo adecuado. No, nosotros nos tenemos que centrar en aquellos elementos que están recogidos en nuestra Constitución. Esos deberían ser, desde un punto de vista jurídico, nuestros valores y, por tanto, los eventuales límites a una libertad ideológica, no otros. Esa doctrina, de alguna manera, o esa idea de que son esos valores los que realmente pueden ser un límite eventualmente a la libertad ideológica, lo recoge ya el Tribunal Constitucional desde prontas fechas, ya en una sentencia muy relevante del año 82, la número 62 de 15 de octubre. Y también añado que, y siguiendo a los dos autores que os comentaba antes, que se trata o se debe tratar de medidas siempre de carácter excepcional, concreto y proporcional. No valen medidas genéricas de limitación de la libertad ideológica. Tienen que ser concretas, proporcionales y excepcionales. Es muy importante tener en cuenta que creencias religiosas como tales no son un valor constitucional, es decir, la religión no es un elemento o un límite per se incluido en la Constitución para la libertad ideológica, no lo es, ¿no? Desde esta perspectiva, insisto, pues de consideración de los valores constitucionales como los posibles límites. Yendo a lo que sería la libertad de producción y creación literaria, artística y científica del artículo 21b de la Constitución, que sería el que sí que de alguna manera traslada ese íter del derecho de la personalidad de la creación hasta la obra final, podríamos decir, hasta la concreción de la obra en un producto, en un proyecto, deciros que dice, bueno, el artículo 20 dice que se reconocen y protegen los derechos a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica, y que solo puede tener unos límites que están también detallados en ese artículo. Dice, estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este título, por tanto, derechos fundamentales, en los preceptos de las leyes que los desarrollen y especialmente en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y la infancia. Bien, ¿cómo se conjuga esa convivencia de alguna manera o esa colisión del derecho a la libertad ideológica y de creación con los demás derechos previstos en el título primero y con los valores como la infancia o la juventud? Pues con una técnica que el Tribunal Constitucional de alguna manera adapta de la jurisprudencia alemana sobre todo, que es la ponderación. La ponderación supone que a partir de la base de que a nivel de derechos constitucionales privilegiados no existe una jerarquía, es decir, todos los derechos tienen la misma importancia, por tanto, el derecho a la vida tiene la misma importancia que el derecho a la creación artística, en ese sentido, están en el mismo plano de defensa y de valor, pero sí que cuando hay una confrontación o hay un problema o hay un momento en el que los dos tienen que ser de alguna manera conjugados, pues se produce esa valoración de preponderancia, ¿no? ¿Y cómo se hace eso? Bueno, pues acudiendo a elementos del caso concreto, ¿no? ¿En qué entorno se produce esa colisión? ¿A quién va dirigida ese mensaje, en el caso de una obra artística? ¿Quién es el creador? ¿En qué entorno se produce? ¿Qué tipo de advertencias hay en determinados supuestos en los que una propuesta artística puede tener alguna, bueno, pues fricción con temas de protección de la salud o de la infancia y la juventud? En esos entornos es cuando se ponen al mismo nivel los dos derechos y se analiza cuál tiene una cierta preponderancia, ¿no? Sí que es verdad que, por ejemplo, en el caso de los derechos de libertad de información, el Tribunal Constitucional, de forma más recurrente, suele poner por encima al derecho de la información, como se ha dicho también antes en otras ponencias, cuando se está hablando de personajes públicos, se trata de
casos de relevancia social, hay un interés general en su conocimiento y, sobre todo, se emplean expresiones pues, no punzantes, soeces, y se trata de noticias, por llamarlo de alguna manera, neutras, ¿no? Como dice el Tribunal Constitucional. Bien. Aquí, como habéis visto, le estamos dando todos muchas vueltas al concepto de lo que es una obra artística, de lo que es el arte, porque para los juristas es fundamental establecer unos elementos objetivos que luego nos permitan delimitar. Sin la posibilidad de delimitar, el derecho lo tiene muy crudo. Entonces, a mí, bueno, como esto es una especie de work in progress, y habéis visto que iremos también, a medida que vayan pasando las jornadas, pues pisándonos unos a otros, a mí me parece muy interesante ver que ya en el propio ámbito de la teoría del arte, y eso espero que Fernando nos ilustre bien sobre eso, no hay una uniformidad en el criterio, con lo cual ahí ya partimos de un hándicap, ¿no? Cuando se produce un delito, pues no sé, de tráfico de drogas o de asesinato, pues todos tenemos claro que es matar o que son 1000 kilos de hachís frente a 10. Entonces, ahí se gradúan las penas, ¿no? No es lo mismo matar que intentar matar, que lesionar. Aquí estamos en una zona en la que la cuantificación es muy difícil, con lo cual todo aquello que desde el punto de vista conceptual, Fernando, nos podáis aclarar, pues será más que bienvenido. Y acabo yo y te cedo la palabra. Bueno, pues muchas gracias, Roger y Patricia Gabeiras, por habernos invitado a participar en este foro, en este congreso. Es para mí un placer, además, compartir hoy la mesa con Eugenio Merino, un artista al que admiro mucho y que además es amigo. Ha dicho Roger que vamos a aclarar algo y quiero empezar aclarando que no aclararemos nada. Es decir, no vaya a pensar alguien que por una razón absolutamente mágica tenemos virtudes aclaratorias, más bien haremos alguna mínima confusión. Como tengo entendido que no se puede hablar en el Círculo de las Artes sin citar a Hegel, y supongo que ya se habrá citado esta mañana, pues la Captatio Benevolentiae me lleva a recordar que para Hegel el derecho es la libertad realizada. Bueno, con esta idea de que el derecho es la libertad realizada, vamos a apoyarnos en imágenes, dado que Eugenio y yo hablamos desde el punto de vista de las artes plásticas, y quería comenzar con esta imagen de Dani Mateo, el famoso día en el que se limpió los mocos en la bandera de España en el programa El Intermedio. El 3 de noviembre del año 2018, Sergio del Molino publicó un artículo de opinión en El País que se titula «Caca, culo, pedo, pis». Y comienza con una paráfrasis de una conocida frase atribuida a Voltaire. Dice: «No me gusta que te suenes los mocos en la bandera, pero defenderé hasta la muerte su derecho a hacerlo». Esto se basa en una frase de Voltaire, ¿no?, que dice que estoy en desacuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a hacerlo. Voy a poner imágenes y ejemplos de cuestiones que han suscitado en algún momento censura y que tienen que ver en algunos sentidos con el mundo de las artes plásticas. Por ejemplo, esta imagen tan candorosa de una pareja besándose es una fotografía de Jibon Ahmed, un periodista de Bangladesh que le despidieron por publicar, o mejor, por pretender publicar esta fotografía. La colgó en sus redes sociales, fue agredido, intentaron asesinarle. O también pensar, como voy a proponer, la censura en relación con aquello que oculta el poder. Hay un libro que tal vez ya se citó, de Juan Soto Ibars, que se titula «Arden las redes, la poscensura y el nuevo mundo virtual», publicado en la editorial Debate en el año 2017. En él recoge una cita muy conocida de George Orwell, en la que Orwell dice lo siguiente: «Si la mayoría de la gente está interesada en la libertad de expresión, habrá libertad de expresión». Hay también un conocido libro de recopilación de ensayos del premio Nobel Coetzee, el sudafricano, que se titula «Contra la censura, ensayos sobre la pasión de silenciar», publicado en español en el 2012, en el que Coetzee identifica la censura cuando dice que la censura ortodoxa surge por la debilidad del poder. El poderoso, aunque tiene todas las armas para controlar aparentemente la sociedad, se siente amenazado constantemente por el arte y especialmente por el sujeto burlón. Teme que se burlen de él
Por tanto, el buen gobierno, el autoritarismo, es un sistema que tiene que ver con lo que llamaríamos la lógica de la impotencia del poder. Coetzee analiza la censura a partir de casos muy conocidos como sería la censura y la fatwa que se decreta contra los versos satánicos de Salman Rushdie. El censor, dice Coetzee, actúa o cree que actúa en beneficio del interés comunitario. En la práctica es frecuente que el censor lo que haga sea expresar lo que cree que es una indignación colectiva y en ocasiones imagina que la propia sociedad está atravesada por esa indignación y participa de un proceso de persecución y defensa de ciertos valores morales. En este sentido, Roger, supongo que nos invita para que hagamos más que una clarificación, una reflexión sobre los enmarcados artísticos, es decir, qué son los sistemas de enmarcado artístico y cómo se puede enmarcar el objeto artístico, sobre todo para la articulación legal y para las formas en las que se enjuicia fenómenos que tienen que ver con el arte. Este es un fotograma de la película The Square de Osplund, que trata sobre el marco del arte y el sistema del arte contemporáneo, que es completamente diferente del objeto que habitualmente analiza el derecho o la justicia o las leyes contemporáneas, que cuando tratan del arte, tratan o tienen por objeto un concepto de arte que me atrevo a decir que es regresivo, decimonónico y en muchos casos completamente obsoleto. Es decir, que sencillamente se están refiriendo a un modo de defensa del arte que le hace un flaco servicio al arte, porque lo presenta como una especie de libertad abstracta o como algo que no tendría cualidades de carácter político. Hoy he tenido la oportunidad de escuchar desde casa algunas de las intervenciones en streaming y tengo que decir que estoy totalmente en desacuerdo con lo que dijo el ponente Jesús, ¿no? Con lo que dijo Jesús Prieto de Pedro. Ya lo dije hace tiempo en un encuentro en la Fundación Gabeiras, pero la distinción que hacía al final de su intervención del arte con respecto a la ideología o con respecto a la política se basa solamente en una cuestión, que es el prejuicio de una mala interpretación de la noción de ideología. Bastaría que se leyera el prólogo, la introducción a la contribución a la crítica de la ideología política o de la ideología alemana de Marx y de Engels para que se diera cuenta que maneja un concepto pseudoideológico de la ideología y que maneja un concepto prepolítico de la política. Por tanto, es la falta de precisión conceptual o categorial la que nos lleva a veces a hacer defensas que entiendo que no son las adecuadas. Sería muy largo, y no lo vamos a hacer, plantear lo que llamaríamos una genealogía de la moral artística. Pero sobre todo sugeriría que una genealogía de la moral artística requiere de un proceso sociológico y filosófico que combinara la genealogía de la moral nietzscheana, por decir, con la ética protestante y el espíritu del capitalismo de Max Weber, para que sepamos dónde y cómo se empieza a enmarcar el objeto artístico en las condiciones del mercado capitalista, es decir, en las condiciones en las que el arte mismo ingresa en un sistema de valor y en un sistema de articulación económica específica. Lo fundamental también es tener en cuenta, por ejemplo, cuál es la actitud de los artistas o cuál ha sido generalmente la actitud de los artistas. Coetzee dice, los escritores y los artistas han mantenido una relación históricamente incómoda con el político y con las situaciones de articulación gubernamental. A partir, dice Coetzee, del siglo XVIII, el artista asume un papel social, una vocación, un destino. Y ese papel social es poner en cuestión, poner a prueba los límites del pensamiento y del sentimiento y de la representación, los límites de la ley y de sus procedimientos. En este sentido, el arte es un cuestionamiento del pensamiento, de la representación, de la ley, de los procedimientos, y en este sentido, dice Coetzee, puede resultar molesto o incluso ofensivo. Pensemos, por ejemplo, en un material visual contemporáneo como es Ape Seed de los Carters, de Beyoncé y Jay-Z, que fue censurado, y fue censurado solamente porque aparecía, entre otras cosas, esa representación de ese cuadro. Es un cuadro, uno de los pocos cuadros que hay en el Louvre pintado por una mujer que se llama Maria Guérin Benoit, mujer negra, que lo pinta cuando se está haciendo la polémica sobre el esclavismo en el año 1800, y hubo que quitar
este plano del vídeo para que no se viera el pezón, del cuadro. No era el pezón lo que no se quería ver, lo que no se quería ver era el pezón y la mujer negra, ni tampoco un cuadro pintado por una mujer en un museo como el Louvre, porque nos recuerda que los dos grandes temas de la censura y de la postcensura contemporánea tienen que ver fundamentalmente con el sexo y con la raza. Es decir, que las cuestiones sexuales y raciales están en el centro de los debates de la censura contemporánea. Bueno, muchas veces se dice que hoy hay más censura que antes, pero bastaría recordar esta imagen de Tierno Galván con Susana Estrada para ver que hace un tiempo un pezón causaba menos problemas aparentemente que hoy, y que hay sin duda escándalos contemporáneos. Ya hoy se hablaba de la pieza Los presos políticos, los políticos presos, de Santiago Sierra en Arco en el 2018, que fue censurada por los propios organizadores de Arco, es decir, por la propia gente que tendría que velar porque se defendiera la libertad de expresión en la feria, ellos mismos la censuraron, y cómo tuvo una gran repercusión mediática y apareció en todas las noticias, en todos los espacios de divulgación. Estamos en una época, lo voy a decir claramente y rápido, de furia de los censores, ¿no? Aquí tenemos imágenes, lo veis, de la Cofradía del Santo Coño, que acaba de ser el juicio ya ahora establecido el dictamen, que además han sido condenados, Valtònyc, ¿no?, también condenado, Willy Toledo, los titiriteros, por cierto, juzgados en la época carmenista o carmeniana, ¿no? Y también abajo el preconcejal Zapata, que antes de llegar indagaron ya en sus tuits, ¿no? Y como los tuits de Zapata también le condenaron políticamente. Estamos en una época, en cuanto a la censura, de lo que llamaríamos la tragedia que no cesa. Por ejemplo, cuando se trajo a Madrid Mont Olympus de Jan Fabre, que había recorrido toda Europa sin que generara procesos de censura, al llegar a Madrid rápidamente se quiso censurar Mont Olympus como una obra pornográfica, que en realidad era una revisión de la historia de la tragedia griega. Aquí hay que decir algo, es que la primera teoría del arte, no lo es sustantivamente, pero sí lo vamos a aceptar, que no es otra que la República de Platón, en griego politeia, ¿no?, del ocuparse de los asuntos políticos. Por eso, vaya que si el arte tiene que ver desde el comienzo con la política, ¿cómo no va a tener que ver si en la República es sobre los asuntos políticos? El libro 10º de la República, podríamos recordar, tiene por temática la expulsión del poeta de la ciudad. Y el libro de Platón, que se llama Las leyes, tiene por temática central la expulsión de lo que llama la teatrocracia y la relación entre los sistemas artísticos y los sistemas políticos, y cómo la democracia degenera en anarquía por causa de la teatrocracia y la llegada de aquellos que no respetan el imperio de las musas. Por lo tanto, la relación entre arte, paideia, pedagogía, estructura legal y control de los modos artísticos está en el comienzo de las teorías artísticas, no como algo que tenga que ver con una libertad abstracta, sino con aquellas formas artísticas que generan entusiasmo o que pueden inducir a un cambio del propio sistema político, que tiene que mantenerse solamente como aristocracia o como un sistema que defiende las posiciones de la oligarquía. Por lo tanto, la primera o una de las primeras manifestaciones de una teoría artística es una teoría que incluye ya dentro de sí la censura, es decir, la expulsión del poeta de la ciudad. Hay muchos ejemplos, ¿no?, de la censura que afectó, por ejemplo, a Juan Francisco Casas Ruiz en la exposición penúltima en la Galería Pradilla, que hubo allí, ¿verdad?, gente en la puerta y amenazas incluso en la red social, amenazas graves, es decir, amenazas que acabarían con él, o también lo que llamaríamos la cuadratura del círculo. Esto es lo único claro que voy a decir en la intervención de hoy. La cuadratura del círculo, como bien dijo Gómez de la Serna, se hace con un tricornio, y la cuadratura del círculo, como fue la censura y los debates que hubo con la película de Julio Medem, La piel contra la piedra, que fue una película que hizo prácticamente que se arruinara la carrera cinematográfica de Medem en ese momento. Hablará de ello mi compañero aquí de mesa, Merino, Always Franco, llevado a juicio por esta pieza. Rank Wyoming insistiendo también en las cuestiones franquistas en el intermedio. Esta señora de filiación surrealista, como sabemos por su vínculo con Dalí, que algo le penetró, ¿no?, con esta frase que aquí pronuncia, hasta un visionario que apareció pintando la lápida de Franco. Creíamos que era alguien que estaba mancillando a Franco y luego resultó que era un marciano que quería decir que tenemos que ser todos buenos. Era una especie de, digamos así, continuador estético de los Teletubbies, ¿no?, que siempre en esta vida puede haber Teletubbies hasta por la calle, ¿no? Hay momentos hoy tan complicados que hasta la gente sale a manifestarse con la dialéctica negativa de Adorno. Esto no es un fake, ¿no? Hay gente que sale ya
con escudos y tal vez hay que salir hoy con la dialéctica negativa o hay que salir con yo qué sé, con libros de Deleuze de alto formato para intentar que no te peguen en la calle. Y sobre todo lo que nos revela la censura es la política al desnudo, como pasaría con esta imagen, que es una imagen de las Fenem, ¿no?, protestando, en este caso, contra Berlusconi. Bueno, la cuestión de la libertad es un tema demasiado abstracto, pero no cabe duda de que va cambiando la libertad desde la libertad yendo al pueblo de Delacroix hasta los modos de la libertad contemporánea, como en esta fotografía de las intifadas y los conflictos en Palestina, pero sobre todo estamos en una época de tremenda corrupción política y hasta de tremenda corrupción académica, ¿no? Este es un catedrático de cuyo nombre supongo que nadie quiere acordarse. Lo que me gusta más son las señales de tráfico que tiene detrás, ¿no? Es decir, que hay una curva ahí peligrosa y un estrechamiento de la calzada, bueno, un estrechamiento que es fruto de la inequívoca corrupción, es decir, de una corrupción que esta sí que es pornográfica y, sin embargo, parece que ni se censurara ni se tomaran las medidas oportunas en torno a ella. Esta es la portada del libro de Soto Ibars que mencioné, Arden las redes, en las que dice Soto Ibars que la concepción clásica de la censura requería de un poder totalitario y unas leyes que se sustentaban, pero en la postcensura hay un desorden, un silenciamiento y parece que hubiera como estos tsunamis, ¿no?, y estas tempestades de escándalo y polémica. Ahí, bueno, lo que recordaba es, lo sabéis, es como en las redes sociales se ha censurado las Venus de Willendorf. Esto no es un fake, es decir, que hay quien ha colgado la Venus de Willendorf y se la han censurado por pornográfica, bueno, pornográfica a tope, podemos decir. Y también el otro caso es el de Justine Sacco, que es una pobre marciana también, que se montó en un avión camino a Sudáfrica y dijo que tenía miedo de si se iba a contaminar del SIDA. Cuando se montó tenía 200 seguidores en Twitter y al llegar tenía miles de seguidores y la echaron del trabajo nada más poner el pie en Sudáfrica por haber soltado esta frase. Es decir, esto es el fenómeno, digamos, de la viralización. Soto Ibars habla, por ejemplo, de cómo la revista Time, hace ya tiempo, señaló que el personaje del año es You, es decir, el que colabora y mete imágenes en las redes sociales o el prosumidor cibernético contemporáneo. Me pregunto si estamos entre una parresía, lo que llamaba parresía, ¿no?, el coraje del pensamiento, o hay un retorno del victorianismo en una época de lo que llaman Snowflake Generation, ¿no?, la generación copito de nieve, ¿no?, los ofendiditos, es decir, las pieles fáciles. Bueno, snowflake, que se emplea mucho, sobre todo en la nueva derecha, es una traducción que la da mejor Carlos Herrera, que todas las mañanas dice, es que esto se la cogen con papel de fumar. Creo que no debemos renunciar a cogérsela con papel de fumar. Nunca he visto a nadie, afortunadamente, cogérsela con papel de fumar. No sé qué es lo que cogen o dejan de coger, pero en cualquier caso es buena frase, cogérsela con papel de fumar, porque Snowflake Generation no aporta nada, ¿no? Sí sabemos que estamos en una época de tremendas guerras culturales, ¿no? Los Simpson eliminaron a Apu, por ejemplo, porque, bueno, hay que recordar, no lo he traído, pero hace unos años pegaron en la Warner a Piolín. Fue un drama. Unos desalmados, apareció el Piolín, el que iba disfrazado de Piolín, y le metieron una mano de hostias a la puerta de la Warner. Los persiguieron, a esa gente tenía que estar encarcelada, eso sí que hay que censurarlo. A Piolín no hay por qué pegarle, se puede pegar a otros, pero no a Piolín. Bueno, a Apu le echaron para afuera. También podemos decir que a cada quien hay que nombrarle, llamarle por su nombre, ¿no? Este es un cartel, esto está fotografiado aquí en Colón, ¿no? Hola, hijos de la chingada. Eso era una de esas series de televisión, Narcos, México, pero bueno, va por la calle y dice, hola, hijos de la chingada, muy bien, es como a lo Althusser, la interpelación ideológica, te llaman por tu nombre. En el fondo, hoy la censura es también la autocensura, ¿no? Y es esa autocensura que no es propia solo de nuestra época, del siglo XXI, sino que hay que recordar, por ejemplo, como en el campo del arte, cuando se presenta la Olimpia en el Salón parisino, a mediados del siglo XIX, se genera un debate gigantesco. De hecho, parece que había que ir con paraguas a proteger la Olimpia. ¿A protegerla de qué? Del público que iba a escupir. Dice, se escupía tan copiosamente que había que sacar grandes paraguas, o sea, tipo punky, ¿no? Escupían a un cuadro allí en medio de una sala. Es decir, que esta actitud de censura está muy presente. Como también la censura que afectó, por ejemplo, a muchas publicaciones al Jueves, ¿no? Aquí tenemos dos portadas míticas, pero hay que reconocer que también hizo el propio príncipe, el preparado, como le llaman, hizo un pan con dos tortas cuando permitió que le enfocaran
en ese plano y dio el famoso discurso en la época del Procés con una porra que le salía por la oreja, ¿no? Es como que le salía ya la porra por la oreja, es decir, hay que cuidar el plano porque si no a veces sales fatal, ¿no? Y te haces tú mismo una destrucción. Incluso anuncios tan blandos como el de siamo aperti a tutte le famiglie, estamos abiertos a todas las familias de IKEA, la familia homosexual, generaron una gran controversia en Italia. Y aunque no voy a hablar de mi caso, sí diré que hay hasta ocasiones en las que como comisario he visto que la cosa se ponía muy fea. Por ejemplo, cuando hice la exposición de Antoni Miró en Valencia, pues se quisieron querellar contra nosotros los padres católicos, el Obispado de Valencia, el Obispado de Barcelona, el Partido Popular, el diario Las Provincias, y llegamos a acumular 17 peticiones o propuestas de querella, y hasta el obispo de Barcelona me llamó para decirme que era un desalmado y que se ve que no tenía familia. Bueno, no le mandé a mis 3 hijos para Barcelona, que los cuidará él de milagro, ¿no? Porque tienen ya 30 años, pero claro, esta cosa debe ser un desalmado, ¿no? En el fondo tiene que ver con el patetismo contemporáneo, ¿no? Como vemos aquí esta imagen que me encanta, la abuelita que ha visto la caída de Cristo y le hace una foto, ¿no? O también el gif ese de que suben a un crucificado en un pueblo y tampoco le han crucificado bien, ¿no? Porque se cae de mala manera, ¿no? En el fondo es como esta imagen de Leon Ferrari, es una pieza del 65, que hizo sobre el militarismo americano, en la que un crítico de arte incipiente, dijo: esta es una blasfemia que avergüenza a nuestra ciudad. Tenemos que hacer ayuno durante 4 semanas y hay que conseguir que esta exposición se cierre. Es fundamental que sea censurada. El autor de esa crítica de arte, que fue larga, no es otro que Bergoglio, hoy conocido como el Papa Francisco, con motivo de la exposición de Leon Ferrari en la Sala Recoleta, lo que también nos muestra que estos temas de censura, incluso asociados a la excomunión, están muy presentes. Bueno, para terminar, no cabe duda de que Fahrenheit 451 de Bradbury Truffaut nos habla de que los libros y la cultura de cuando en cuando tienen que ser quemados porque parece que no ofrecen felicidad, que imágenes como estas de Jesús y Charlie y del atentado de Charlie Hebdo, de la matanza del del embajador de Rusia en Ankara, o imágenes del primer episodio de Black Mirror de Charlie Brooker, nos hablan de los excesos visuales de nuestra época, una época que es una época como de risa, y parece que diera risa con la censura, pero luego no da risa, es decir, que es preocupante. Para no terminar, me gustaría mostrar esta imagen que es muy curiosa. Esta es una imagen top secret de las imágenes que reveló Edward Snowden y que difundió Wikileaks. Es top secret y no se ve nada, es decir, que es nieve. Y cuando preguntaron que por qué, Ito Steyer, por qué esta imagen es top secret, la descodificaron y lo que salen son nubes. Resulta que son códigos de GPS de drones que sobrevuelan el espacio de Palestina. Es decir, son drones militares, son códigos de drones militares. Y lo que allí dice Ito Steyer, que el problema hoy es que tenemos muchos datos y poca información, y que hoy en día lo que hay que filtrar es los datos para conseguir información y también filtrar la información para conseguir alguna categorización. Bueno, el concepto es el concepto, ¿no? Y eso es de lo que supongo que habréis estado hablando aquí, ¿no? El concepto es el concepto y esa es la cuestión. Por tanto, lo que hay que tratar de saber es qué es y cómo entendemos la censura, y sobre todo qué papel tiene el arte contemporáneo en este tiempo de censura. Yo he traído un libro de un jurista americano que se llama Anthony Julius, Transgresiones, el arte como provocación, sobre juicios que se han hecho en el arte contemporáneo, por ejemplo, como el Cristo orinado de Andrés Serrano, y que han generado polémicas y también retirada de fondos para museos, y sobre todo que tienen que ver con el integrismo, ¿no? Esta es una cajita de cerillas que dice que la única iglesia que ilumina es la que arde. Por culpa de esta obra que estaba en una exposición de Reina Sofía, que se titulaba Hacia un saber verdaderamente útil, una querella fue adelante contra el director del museo, Manuel Borja Villel, y tuvo que ir allá a defender esta obra, o por lo menos la posibilidad de que estuviera expuesta, y tiene que ver con ese integrismo de ese señor que sale ahí, que es Félix Sardá y Salvañí, que es una figura crucial del integrismo español, ¿no? Del integrismo católico, que incluso publicó un libro que estuve leyendo estas semanas pasadas, que se titula El liberalismo es pecado.
me parece un título bien bueno, ¿no? Y que es uno de los defensores del integrismo en nuestro país. Por último, en realidad, el debate sobre la censura en el arte es un debate que está en los orígenes del arte, no solo en Platón, sino en realidad en el momento en el que se constituye como espacio autónomo, ¿no? Surgen a la vez, como sabéis, la historia del arte, la estética, la crítica del arte y los museos en el siglo XVII y XVIII, porque emerge la burguesía y porque surge lo que llama Habermas la esfera pública. Y con esa aparición de la esfera pública, que tiene que ver también con el periodismo, surge porque se levanta la censura previa. Y es porque se levanta la censura, porque aparece la figura del speaker y se desarrolla el parlamentarismo. Por tanto, habría que volver en cierto sentido a estudiar los orígenes de la esfera pública en el sentido habermasiano y los orígenes de la constitución del arte en el siglo XVIII para saber que tenemos que volver a esas bases ilustradas, para ver que hay una figura como es el joven Denis Diderot, escribe su fabuloso libro Carta sobre los ciegos para uso de los que ven, que trata del problema de Moulinex, bueno, problema que lo trata también Locke, ¿no? Y Moulinex, sobre si los ciegos que han aprendido a reconocer las figuras geométricas tocándolas, un cubo, una esfera o bien un cilindro, si recuperaran la vista, los reconocerían viéndolos cuando los han reconocido tocándolos, ¿no? Y ese es el problema de Moulinex, ¿no? Y en realidad los censores, que tontos nunca han sido, se dan cuenta que el libro no trata de eso, sino que trata de que la superstición hace que los que aparentemente ven sean deliberadamente ciegos, es decir, que hay que quitarse la venda. Y yo creo que hay que quitarse la venda para aceptar algo fundamental. El arte en el siglo XVIII, en el XIX, en el XX, en el XXI, es una querella de carácter ideológico-político. Y si ya dijo Benjamin a mediados de los 30 que a la estetización de la política contesta la politización del arte, es que el arte tiene que ser juzgado, evaluado, aprobado o denigrado como una forma de lo político y como algo que es inmanentemente político, incluso cuando se declare el artista apolítico, porque también Franco se declaró apolítico y dijo aquello: haga como yo, no se meta en política. Muchas gracias. Bueno, a ver, ¿esto funciona? Sí, vale. Nada, muchas gracias por invitarme a mí también. Es un placer estar con Fernando y con Roger, a los que conozco ya desde hace mucho tiempo. Con Fernando estoy muy de acuerdo en todo lo que ha dicho. Siempre será un maestro para todos. Yo creo que el tema de la censura es muy interesante porque yo creo que todos en el campo del arte participamos de alguna manera. Quiero decir, tenemos censura porque muchos de nosotros no decimos en el momento que ocurre lo que está pasando y luego nos encontramos con todas estas estructuras que funcionan perfectamente dentro del sistema del arte, ¿no? Lo primero que voy a hacer es posicionarme, o sea, decir cuál es mi statement, ¿no? mi proyecto artístico, para poder entender luego o poder criticar el trabajo que yo hago, ¿no? Para mí el arte o lo que yo hago tiene que ver con un cuestionamiento, como ha dicho Fernando, político, tiene que ver con un cuestionamiento de los poderes dominantes, de los poderes hegemónicos, tiene que ver con una resistencia también pues, a la manipulación a la que estamos sometidos, a la propaganda. Diría yo que hay que alejarlo. Ahí mejor, vale. Pues eso, un posicionamiento contra la propaganda, porque también el arte es una forma de propaganda en el sentido en el que podemos usarla para, digamos, modelar la mente colectiva, ¿no? Quiero decir que tenemos una proyección en público, tenemos ideas que transmitimos al público, con lo cual imagino yo que será interesante que esas ideas pues tengan algún sentido, ¿no? Y, por supuesto, considero que el arte puede ser una herramienta de transformación social y eso es probablemente una de las claves para entender por qué se censura. Se censura porque estamos poniendo en evidencia un sistema
bueno, pues que todos conocemos y todos decimos que detestamos en muchos casos, pero que luego no denunciamos bueno, pues cuando nos toca a nosotros, ¿no? Voy a poner una serie de imágenes y empezamos con esta. Yo realmente lo que voy a exponer aquí es la censura tal cual ocurre, ¿no? Y poniendo nombres, lugares y fechas, ¿no? Esta pieza se expuso en el año 2012 en Arco. Es una pieza que representa a Franco en los años 70, congelado en una nevera de Coca-Cola, que nos recuerda pues un eslogan muy famoso de Coca-Cola, que era Always, y que yo trasladé en esta pieza, que tiene ese componente también satírico, pero que es una crítica a la permanencia o a la presencia de Franco en nuestra sociedad, en nuestra política y en nuestras instituciones. Y, por supuesto, es una denuncia a la impunidad del franquismo, es una pieza que habla de la memoria histórica, nos habla también de la presencia de monumentos en España que hacen referencia a Franco, como puede ser el monumento que existe en Melilla, donde sale Franco retratado, monumento en Tenerife, monumentos al fascismo italiano, monumentos al falangismo. Bueno, pues todo esto es de lo que habla la pieza y, por supuesto, es una pieza que molestó mucho, ¿no? Aparte, también habría que hablar del papel de los medios, ¿no? Esta pieza salió en la portada del País y eso fue la llamada de atención para que apareciera la Fundación Franco, porque lógicamente la Fundación Franco no suele ir a Arco, ¿no? Y precisamente por esta llamada de atención pasaron por Arco diciendo que iban a denunciar pues, a todo el mundo, ¿no? Iban a denunciar a IFEMA, iban a denunciar a la feria, iban a denunciar a la galería, me iban a denunciar a mí y finalmente solo me denuncian a mí. Y esto es porque ocurre algo que yo lo considero un error en el sistema, y es que José María Álvarez del Manzano, que era presidente de IFEMA, deja por escrito que efectivamente, en una carta, que efectivamente la pieza es ofensiva, que no se puede representar a ninguna persona de esta manera, que es indignante y que él hubiera quitado la pieza de la feria si no hubiera sido por la aparición en medios de esta pieza, ¿no? Con lo cual deja una declaración escrita de que él no solo ha censurado esta pieza, sino que es un modus operandi normal dentro de IFEMA, ¿no? Cosa que ya sabíamos, cosa que sabemos perfectamente que hay una estructura de censura que no es tan aleatoria como la gente puede pensar, ¿no? Y por supuesto, al final solo me denuncian a mí y bueno, me piden 18.000 euros, la retirada de la pieza de las redes, la retirada y destrucción de la pieza original y bueno, con un comentario del director de la feria que parece casi como que él pasaba por allí, ¿no? En vez de defender lo que es la libertad de expresión, que es lo que habría que enseñar a hacer, este señor lo que dice es que en la feria hay cosas mejores que ver, ¿no? Es un poco el problema que yo veo de la censura, ¿no? Y es que entre todos, en este caso, bueno, estamos hablando de un férreo colaborador del sistema, ¿no? Como puede ser Carlos Urroz, que como premia su actuación, pues al final le regalan un puesto en el Thyssen. O sea que, en fin, al final hay que ayudar a toda esta gente a que se mantenga, ¿no? Y, como digo, pues me llevan a juicio. El juicio se gana, bueno, lo gano, porque realmente esta pieza no atenta contra la Fundación Franco, que es el único derecho que ellos pueden defender, y nadie me ha denunciado de la familia Franco directamente, con lo cual, bueno, pues se ganó lo que es la querella, ¿no? Antes de que saliera la sentencia, antes de que se supiera el fallo, la plataforma de artistas antifascistas hizo una exposición que se llamó Jornadas contra Franco, unas jornadas para escarnio público de la figura del dictador, en donde se presentó esta pieza, que es un punching ball con la cabeza de Franco, que se había hecho en el mismo tiempo. Una pieza que es una pieza, yo pienso que es una pieza terapéutica porque nos permite bueno, pues descargar toda nuestra ira dentro de un sistema que no propone ninguna solución al tema. Y bueno, pues ahí se pudo disfrutar de la pieza en una
en una exposición en la que participaban Santiago Sierra, Democracia, Nuria Güell, Carlos Garaycoa, Fernando Sánchez Castillo, Tania Bruguera, bueno, digamos que todos los artistas que yo considero que tratan el tema político de la mejor manera, y todos ellos firmaron un manifiesto en contra de la censura dentro de la feria y fuera, también en la sociedad, y denunciando a aquellos que denunciaban, porque era una representación de los personajes más abyectos de la sociedad española, aquellos que defienden la dictadura, y que al final se les trató mucho mejor que a mí, ¿no? Que yo era un artista que no solo participaba, sino que había pagado, digamos, mi galería había pagado el dinero que hay que pagar para estar allí y al cual no se le había respetado, ¿no? En este caso también volvió a aparecer la Fundación Nacional Francisco Franco, también me denunciaron y en este caso eran 12.000 euros, también lo gané porque no dejaba de ser exactamente la misma situación y bueno, ahí quedó como otra de estas censuras políticas, ¿no? Aquí tengo una pieza, bueno, por la que voy a pasar más rápido porque quiero entrar en el tema del ninot, que es otro tema que me interesa. Esta es otra pieza que se censuró en su momento. Bueno, no se llegó a censurar, pero el modus operandi fue exactamente el mismo. Aquí tenemos un musulmán, un católico y un judío. Esto no es un chiste. Un musulmán, un católico y un judío que forman una torre para llegar a Dios. Digamos que es una visión literal de lo que sería un esfuerzo de las religiones monoteístas para llegar a Dios, en la que digamos que las religiones más antiguas tendrían más derecho a estar más cerca de Dios, por eso están los judíos arriba, y los musulmanes, siendo la religión más moderna, pues tendrían que estar en la base, ¿no? Lógicamente ahí hay una crítica, hay una sátira sobre la religión y bueno, pues con el consiguiente malestar que hubo en Arco, una denuncia de la Embajada de Israel que pidió que se retirara la pieza, IFEMA desde el minuto 1 intentando que se retirara la pieza y la exdirectora de Arco en ese momento, que era Lourdes Fernández, pues bueno, ahí estaba intentando que no ocurriera eso porque también decía exactamente lo mismo, ¿no? Los medios de comunicación habían hecho mucha presión, puesto que habían dado mucha importancia a la pieza y ya quitarla hubiera sido un escándalo mayor, ¿no? Bueno, yo no puedo decir que sea una censura porque no se censuró, pero vamos, la intención claramente estaba, ¿no? Y ahora vamos a hablar de esta pieza, el ninot, que se presentó en el año 2019, una pieza denostada por todos los medios de comunicación, denostada por toda la gente que pasó por allí, pero que es una pieza que hicimos Santiago Sierra y yo en el año 2018 y por la que realmente estamos muy contentos. Una pieza que se fabricó en Valencia, en los talleres de Manolo Martín, en un taller fallero de toda la vida, y que está fabricada en cartón, en cera, pues en madera, como se fabrica una falla de forma tradicional, porque la idea era precisamente que fuera quemada, ¿no? Algo que yo creo que la gente no se creía. La gente pensaba que era una escultura y que era lo que se exponía era lo que había, ¿no? Pues no era. Y de hecho, el día de la inauguración, para cualquier coleccionista, lo que se ofrecía era un contrato en el que se obligaba al coleccionista a quemar la pieza en el plazo de un año, ¿no? Porque la idea era, lo que vendíamos realmente era el placer de quemar al rey, ¿no? Algo que tampoco se entendió muy bien y que, bueno, pues en IFEMA pues hubo un intento de bloquear la pieza ya a nivel económico, porque los coleccionistas que se interesaron por la pieza estuvieron asesorados por unos supuestos asesores puestos por Arco o por IFEMA que decían que la pieza no valía más de 3.500 euros, ¿no? Una cosa bastante absurda porque la producción solo ahora mismo está en 50.000 euros y también tenemos la actuación de Carlos Urroz, que en ese momento pues dijo que por 200.000 euros, que era el precio de venta, había cosas más interesantes que comprar en Arco. Bueno, yo diría que también aquí, cuando nos movemos en un mercado, supuestamente libre mercado, donde ofrecemos cosas, se compran y se venden,
esta es la prueba de que eso no es verdad y que realmente aquí hay unos intereses políticos y luego hay unos valores que no se pueden tocar, ¿no? Como es el caso del rey, y que además esta pieza, no digo que no tuviera una mala hostia bastante importante, porque en la propia idea de presentarla en Arco estaba el conflicto y el debate que podría surgir en el hecho de que el rey pasea todos los años por la Feria Arco por unos stands donde normalmente la obra no solo no dice nada, sino que está desactivada y permite que el rey pues, pueda posar sin ningún tipo de problema, ¿no? Nuestra pieza era justo lo contrario, ¿no? Digamos que ponía en evidencia toda esta situación. Y como digo, tuvimos esta censura, que en este caso era económica, y luego este mismo año quemamos la pieza, pues el 12 de octubre, ¿no? Haciendo una crítica a la fiesta nacional, al Día de la Raza, intentando que coincidiera con el desfile, bueno, pues haciendo, yo diría, una crítica política. Y cuando enviamos todo lo que era el material a los medios, el titular del 12 de octubre del País fue Santiago Sierra y Eugenio Merino queman el Ninot porque no lo han vendido. Entonces, ahí nos damos cuenta de que realmente hay un intento de silenciamiento de una pieza que tiene un sentido y que en el propio titular se acaba de anular, ¿no? El tema de lo que son los medios también es, bueno, también me parece importante lo que dijo el ministro de Cultura, que cuando le preguntaron, y ya como ministro de Cultura, pues dijo que el Ninot no es arte, sino que es un espectáculo. Bueno, yo creo que esto entra, o hay que marcarlo dentro de un discurso político del PSOE que nos viene a decir que el mejor exponente de la República es el rey, ¿no? Que eso es un poco lo que van repitiendo por ahí, que bueno, habrá que creérselo. Y luego otro titular que a mí me parece significativo de lo que es la manipulación y digamos, la apología de la censura, es este titular que pone ¿por qué hay que dejar de hablar del Ninot de Felipe VI en Arco? O sea, tratamos a la audiencia y a los lectores como personas, como niños, y les decimos que no hay que ver una obra de arte y hay que evitar el debate sobre una monarquía, ¿no? Que es lo que yo creo que explica bien lo que, digamos, el papel de los medios de comunicación, en este caso Vanity Fair, pero vamos, hemos hablado del País, hemos hablado de otros medios, en todo este entramado. Y bueno, ya está, este es el tema. Bueno, pues nada, muchas gracias a los dos. Como veis, esto nos daría para 3 horas más. Yo creo aprovechar, porque tenemos un poquito más de tiempo, como ahora ya viene la pausa para comer, que podemos alargarnos un pelín y si queréis preguntamos cosas. A mí me gustaría, si me permitís, hacer una primera pregunta, más que una pregunta, una aclaración o una idea que yo creo que es muy importante a los efectos jurídicos, ¿no? Vosotros de alguna manera defendéis, como mucha gente defiende, que toda creación artística tiene una base, un elemento ideológico. Ideológico político, en el sentido político que yo creo que sí se ha tratado esta mañana, de interés ciudadano o interés para todos los ciudadanos de la polis, ¿no? En ese sentido. Y por tanto, desde mi punto de vista y desde el punto de vista jurídico, creo que es importante aclarar ese punto. Es decir, en qué medida, yo no hablaría de porcentajes, lógicamente, ¿no? Pero en qué medida cuando decís que incluso aquellas obras, Fernando lo decía, aquellas obras que no pretenden un fin político, al final acaban teniéndolo, ¿no? Me gustaría si pudierais aclarar este punto porque a nuestros efectos es muy importante, ¿no? El saber cuándo estamos realmente en un campo ideológico y por tanto político, cuando estamos más bien en un campo más, podríamos llamar estético o de lo sublime o de lo bello, ¿no? Cuando un artista persigue un fin político y cuando persigue un fin más estético, si existe esa diferencia. No sé si se oye. El fin estético es siempre un fin político, pero, o sea, no hay una distinción entre el fin estético y el fin político. Y es más, creo que sería algún día, y en esta medida en que este
proyecto, ¿no?, es reflexionar e ir también como, obviamente, acercando las categorías del derecho a las categorías de la moral, la filosofía y la estética, a que nos demos cuenta que el origen de la estética, que es un tratado, bueno, no lo voy a decir yo que me dedico a esa disciplina, ¿no?, dado que es mi especialidad, un tratado no muy brillante, sino más bien pues lo que se llama gnoseología inferior. El texto de Baumgarten trata de eso, y la estética comienza con una dualidad, y es que trata de la teoría de la sensación. En ese sentido, si alguno, no hay por qué hacerlo hasta ahora porque perjudica la comida, quiere leer la crítica a la razón pura, verá que allí hay una estética trascendental que trata de las formas a priori de la sensibilidad, esto es de espacio-tiempo, etcétera, etcétera, pero también es gnoseología inferior, pero teoría de las artes, es decir, y análisis de la forma bella. Cuando uno entiende en la propia formulación de la pregunta que hay un antagonismo entre lo político y lo estético, y entiende que lo artístico se ocupa de lo bello y lo sublime, está dando una definición históricamente específica, es decir, que es una definición histórica que tiene solo un desarrollo, que, digamos, se descompone después de Hegel. Es decir, que si hemos empezado diciendo esa frase de Hegel, ¿no?, que el derecho es la libertad realizada, pues también si nosotros diríamos la definición de la filosofía del arte o la estética de Hegel, también es la filosofía de la forma bella, pero ya después de Hegel no lo es. Pero no podemos en el siglo XXI entender que la tarea del arte es lo bello o lo sublime, porque entonces nos dejamos fuera todo lo que tiene que ver con lo siniestro, con lo feo, con lo informe, con el destierro del problema de la belleza como un problema que desde Baudelaire desaparece del arte. Es decir, ¿cómo vamos a entender todavía hoy lo estético en el siglo XX después de Adorno, que ya en el 67 ha escrito su teoría estética en una clave que es absolutamente anacronista? No tiene ningún sentido. Pero es que cuando uno vuelve a la constitución de la estética se dará cuenta que en Schiller, que en las cartas sobre la educación estética a la humanidad, el problema de la estética es un problema del esteticismo, es un problema de la belleza, es un problema del me gusta como me gusta subjetivo, es un problema de la universalización del juicio de gusto, es un problema de la emancipación. Es decir, cuando ha dicho Eugenio que él cree que el arte tiene una virtud de transformación de la sociedad, eso lo está diciendo Eugenio motu propio. Bien, eso lo podría afirmar debajo del, según lo dice, Schiller. Y podría venir Schiller y decir, sí señores, esto es emancipatorio. ¿Por qué? O sea, ¿qué interés tiene para un filósofo? ¿Qué interés tendría para la filosofía ocuparse del problema del arte y del problema estético si fuera un problema que atuviera solamente a una idea de belleza e incluso a una noción vaga de sublimidad? Ninguno. Salvo porque tiene carácter político-pedagógico y porque afecta a la articulación de la sociedad, le preocupó a Platón, a Aristóteles y a todos los filósofos. Es decir, no se ocuparon de la estética. Yo cuando estudié estética tuve siempre claro, no tuve complejo de inferioridad pensando que fuera un aspecto menor dentro de una gnoseología inferior, sí en el sentido de Baumgarten, pero no en tanto en el modo de construcción de la sociedad. El propio problema de la ideología, o la propia cuestión de la ideología, como sabemos, fue a ser de Sturm de Tracy el que lo ponga en circulación en el siglo XVIII. Pero cuando se habla de la ideología, es fundamental manejar el concepto, insisto, marxista de ideología para entender que tiene que ver con la construcción de las superestructuras sociales. Y hoy en día, que mantenemos y retomamos la noción de hegemonía gramsciana, claro que el arte no es antagónico a la política, es político y es ideológico. Cuando uno dice ideología, es que estos son ideologías, o cuando a mí me dicen es que solamente enfoca las cosas desde el punto de vista de la ideología, pues ¿desde cuál lo vas a elaborar? Porque vosotros, desde que os dedicáis al derecho, es una ideología, pero una ideología en su historia y en su configuración. Por lo tanto, el que pretenda que no es una ideología, pues sencillamente que está atrapado en el prejuicio de lo antiideológico, y en ese sentido solamente puede uno mantener eso desde una posición que es la impostura. Es decir, o la ignorancia o la impostura, o sencillamente el cinismo de querer pretender que no es político. En este sentido, cuando a veces te dicen, no, es que es un pintor que es ornamental o que es abstracto, perdón, que es que en la propia dinámica del arte abstracto del siglo XX es un arte político. La Bauhaus no se nos puede quitar de en medio, ¿no? Y hasta Mondrian no tenían intenciones formalistas decorativos, que es que la xilografía, aquí está Juan Miguel, ¿no? Me permites que diga algo de arquitectura, ¿no? La xilografía
del Verkund, de la llamada para conseguir alumnos de la Bauhaus, está Feininger, ¿no? La catedral de cristal, ¿no? La catedral de Feininger. ¿Pero qué tiene arriba? La estrella roja, ¿no? Es decir, que el proceso de la Bauhaus es un proceso político, es un proceso revolucionario y tiene que ver con las condiciones de vida y de existencia del proletariado. O sea, a ver si no vamos a pensar, y cuando pensamos en Mondrian, que está ahora, que va a haber una exposición, me gustan los colores, dirá la gente. Perdón, una metralleta en la entrada de la exposición y al próximo que diga me gustan los colores se la metralla directamente allí y vamos evitando la tontería. Es decir, eso tiene que ver con la teosofía, con la antroposofía, con Madame Blavatsky, con Rydberg, con las construcciones arquitectónicas, con la construcción de la sociedad, porque esta idea de es que esto es subjetivo, esto a mí me gusta. Bueno, perdón, como si te administras un codillo alemán por la oreja, hazlo, te va a perjudicar el tímpano. Por tanto, claro que es una ideología, claro que es político, pero es que el tener que discutirlo es regresivo. Es decir, el tener que porque sencillamente no hay otra cosa. ¿Por qué hay ese debate tan enorme en la época de Diderot? Pero si es político, si es una polémica con el ancien régime, si es una polémica porque ha surgido la burguesía, si es una polémica por la hegemonía cultural, es una polémica por la construcción de la esfera pública. Yo, cuando me dicen ¿a qué te dedicas? Pues uno que se dedica a la estética será alguien que se ocupa de la teoría política como construcción de formas simbólicas. Es decir, hay profesores de filosofía política, pero nosotros nos dedicamos a la teoría política. Sencillamente analizamos un elemento fundamental de las formas políticas que ha sido sublimado por un uso inadecuado del propio concepto de belleza, porque la propia noción de belleza en su sentido histórico-filosófico es una noción regulativa que tiene que ver con el bien y que tiene que ver con lo bueno y que tiene que ver con lo verdadero. Como que para Platón, si la belleza hubiese sido únicamente un elemento ornamental formal barnizante o barnizador, le hubiese dado igual. Era porque tenía la poesía unos efectos políticos por lo que tenía que ser expulsado. Es decir, la filosofía y el derecho le ha concedido siempre importancia al arte porque tiene potencia política. Si no la tuviera, daría igual. Es decir, no se puede excluir, o sea, no se puede dejar si a Merino se le dijera, bueno, da igual, es que es un tolai, ¿no? Es que no sabe lo que hace, ha metido a Franco en una nevera, pero en vez de meter allí las cervecitas, se han metido a Franco. Bueno, él no sabe lo que hace, es un intuitivo, ¿no? Es que es un visceral. Así no se puede defender. Tiene unas intenciones propositivas, tiene unas intenciones políticas, tiene unas intenciones propagandísticas, pero ¿en qué momento no ha sido político el arte? Ha sido político en las catedrales, propaganda fide, propagación de la fe, ha sido propagandístico siempre y en todo lugar. Ha sido siempre político. No ha sido otra cosa que político. Que haya ahí unos flipados de la vida que creen que están haciendo arte que no es político, no, están haciéndolo también. Es decir, ¿qué creen? El que no participa de lo político o es un dios o es un loco. Esa es la definición. Por eso, Fraga, que era un animal político, alguien subraya más animal que político, pues lo era porque era un aristotélico. Entonces hoy hay que intentar como volver a bases para saber que la libertad del arte es una libertad que tiene que ser evaluada no como una construcción que nos proporciona placer, que tiene que ver con la belleza, que tiene que ver con lo sublime, bueno, y con lo abyecto, ¿no? Y con lo abyecto, y con lo repugnante, y con lo escatológico, y con lo estercolar, o sea, Dalí, sobre el que acaba un libro, ¿Dalí era un artista apolítico o era uno de los artistas políticos más impresionantes del siglo XX? Cuando se declara monárquico, ¿no? Dice, monárquico, apostólico románico y franquista y defensor del proceso de Burgos. Cuando fusilan a la gente del proceso de Burgos, él dice, estoy a favor del fusilamiento porque estoy, dice en una carta, a favor de la censura, defiendo la tiranía y soy monárquico por la gracia de Dios. Bueno, pues entonces, o sea, hasta la paranoia crítica era política. Creo que no hay otra cosa que una... O sea, si minimizamos la importancia del proceso político y es algunos artistas políticos, ¿no? Es más, algunos artistas que tratan temas políticos no son más políticos que aquellos que no tratan temas políticos. O sea, no es el tema, es la propia configuración del arte la que es política. No, perdón, que me parece que es un tema que no sé si interesa mucho o poco, pero este tema es
Crucial, sobre todo, porque los límites de la libertad es que el arte pone en cuestión los límites incluso de lo que se considera que es arte y está permanentemente desbordándolo. El arte está constantemente en relación con el tabú. Palabra polinesia. Por cierto, hoy busqué, porque es algo que no me acordaba, si el tesoro de la lengua de Covarrubias incluye la palabra censura, que no lo sabía. Uno muchas veces estas cosas sirven para... Entonces me di cuenta que la palabra censura no está en el tesoro de la lengua española. Salen censores, pero censores en el sentido romano, ¿no? Censores de cuentas, censores jurados. Lo recoge la RAE, ¿no? Y es muy bueno porque de las 7 definiciones de la RAE, la primera, acción de censura; la segunda, dictamen que se emite acerca de una obra; la tercera, organismo encargado de la censura; la siguiente, la cuarta, pena eclesiástica; la quinta, entre los antiguos romanos, oficio y dignidad del censor, ese es el que tenía Covarrubias; la sexta, en psicología, conjunto de factores que regulan los hechos psíquicos, es decir, censura en el sentido psicoanalítico; y el séptimo, en desuso, censura significa padrón, asiento, registro o matrícula. Bueno, esas 7 definiciones, antes de poner esto, ¿qué pone antes? Entre paréntesis, femenino, nombre femenino, nombre femenino, nombre femenino, nombre femenino, 7 veces. Muy bien la RAE, ¿no? Nombre femenino, nombre femenino, nombre femenino. Es decir, luego tiene problemas con poeta, poetisa, etcétera, etcétera, pero aquí la censura, nombre femenino, porque la censura tiene también que ver con el género. Tiene que ver con el género, tiene que ver con el sexo, pero tiene que ver también con la imprecisión categorial. Bueno, gracias, Fernando. Eugenio, no sé si quieres añadir algo. Bueno, a ver, yo creo que no hay mucho que añadir, pero sí que es cierto, Fernando, bueno, yo una pregunta. ¿Y tú no crees que, a ver, tenemos los artistas que supuestamente son artistas políticos y luego tenemos los artistas que dicen que son apolíticos, pero que directamente hacen un producto para el mercado y que de alguna manera hacen política del propio sistema, ¿no? Digamos que podríamos dividir a los artistas en los que se oponen al sistema y los que van a favor, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues hacemos productos, no queremos entrar en política y eso forma parte del sistema, que es no entres en política, despolitizarlo todo para que no genere ningún problema dentro de un sistema que está perfectamente estructurado para que la gente compre, venda y se convierta simplemente en un consumidor, ¿no? Y deje de ser un ciudadano. Bueno, y también hay, por ejemplo, un tipo de artista, no lo vamos a negar, que tematiza lo político o que vuelve lo político un tema, que decorativiza el tema político, que estetiza el arte político, porque claro, el debate de los 30 sobre cómo la estetización de lo político es contestada por la politización del arte, cuando lo escribe Benjamin, hay una correspondencia muy, muy compleja y muy dura entre Theodor Adorno y Benjamin para la Zeitschrift y Social Forschung, para la revista de Investigaciones Sociales, en las que Adorno y Horkheimer desde Estados Unidos quieren que se quite la frase original que dice: a la estetización de la política que plantea el nacionalsocialismo contesta la politización del arte que plantea el comunismo. Ellos ya ese texto lo censuran porque no quieren que salga el comunismo. El fascismo sí, pero que el comunismo sea la contestación a la estetización de la política, eso a ellos no les viene bien. Claro. Y por tanto van a insistirle a Benjamin, decirle que no aplica bien el materialismo histórico, ¿no? Pero por último hacen la censura más sofisticada que hizo nunca la Escuela de Frankfurt. Deciden publicar en la Zeitschrift, es una revista que se publica en los Estados Unidos de la Escuela de Frankfurt, cuando no era todavía la Escuela de Frankfurt, era el Instituto de Investigaciones Sociales, se publica en alemán en los Estados Unidos, encargan que el texto de Benjamin, que está escrito en alemán, lo traduzca Pierre Klossowski al francés y lo publican en francés en una revista alemana. Eso es otra censura, porque de repente dicen, bueno, ahí va, que lo lean los que saben francés, pero como nuestra revista es una revista de circulación académica entre alemanes, esto va a pasar. Bueno, hoy ya no la cuestión si la politización del arte contesta a la estetización de la política, es que hay una culturización o una musificación del arte político. Es lo que yo llamo radicalismo subvencionado. Es decir, hay muchos artistas presuntamente políticos que son la continuación contemporánea de Ramoncín. Es decir, en esta vida hay que tratar de no ser ciertas cosas, lo siento. Y si a cierta edad eres Ramoncín, pues de mayor serás Miguel Ríos o Miguel Bosé. Es decir, puedes ir degenerando cada vez a peor. Por tanto, esa es una situación, es decir, el provocador asimilado. Hoy en día
en realidad, el debate sobre la censura yo creo que es, como has señalado tú, muy fuerte porque, bueno, al final los propios políticos completan la obra política porque a veces una obra política, cuando es censurada, gana en intensidad política, porque ese escándalo que suscita genera que parezca que tiene la piedra de toque de la verosimilitud, de la verdad, de la autenticidad. Es decir, cuando Guirao hace esas declaraciones, pues Guirao, que pareciera que fuera un lector rudimentario de Guy Debord, ¿no? Pues parece que hace que la pieza sea más interesante. Hoy, que el único tema interesante, hay que decirlo, es Cantora, o todo lo demás son, todo lo demás son accesorios. Es decir, nosotros estamos haciendo esto que es muy interesante, pero el tema es Cantora. Esto es una tragedia griega, solo que casposa. Es decir, vamos a tener una tragedia greco-andalusí. Entonces, claro, ahí tú dices, bueno, la gente se subleva con todo, pero no se subleva con esta especie de psicofonía del cuarto de Paquirri, ¿no? Es decir, pero cada día va saliendo personajes y personajes y personajes. Eso es una obra de arte político, porque en realidad podríamos tomar las tragedias de Sófocles, de Esquilo, de Eurípides, y ver cómo todos los mecanismos sobre la herencia, sobre la filiación, sobre las prohibiciones, sobre lo que no debe ser dicho, lo que sí debe ser dicho, el arretón, la prohibición, los misterios elusinos, están todos en Cantora. Lo que pasa es que no hay intérpretes adecuados para darle un toque cultural y entonces de repente está solamente ahora en el nivel sálvame. Mañana ya habrá TFMs, pasado ya habrá doctorados y dentro de poco catedráticos en Cantora. Es decir, que estos temas van cogiendo camino. Pero bueno, en realidad hoy el problema principal es que mientras seguimos en esta situación, tenemos, y no es consparanoia, la impresión, desde el mundo del arte, por cierto, de que la censura no decrece, sino que aumenta. Como censura también autocensurante. Está ahora exponiendo en el Reina Sofía Concha Jerez, Premio Velázquez y Premio Nacional, y tiene una serie de obras del año 76, escritos autocensurados, que eran ya censuras que ya hacía en la Galería Propac en aquella época. Es decir, hoy en día la autocensura que te haces es fortísima, porque tienes la preocupación de, coño, voy a decir esto y va a caerme una horda de haterismo, es decir, me voy a meter en el tsunami, en la batidora del haterismo. Por tanto, hoy la censura preventiva es muy fuerte, porque eso está ahí. Es decir, ¿qué es lo que...? Y para un artista que trata de comer y vivir de su arte, como es el caso de Eugenio, cuando ves que te dan caña, no solo desde el medio haterista de las redes sociales, sino que te dificultan la comercialización de tu obra, y que los propios que tienen que velar porque hay unas reglas del juego, vamos a ver, aceptamos que es el mercado, es el neoliberalismo, tiene que haber unas reglas, que el propio organizador de una feria nepotistamente y de manera corrupta censure las obras y que indique que no sean adquiridas, eso es una vulneración. Uno puede decir, bueno, es que nosotros estamos en contra del capitalismo, del neoliberalismo y no participamos en ferias, pero si participas y has pagado el stand y has ido, ¿cómo lo puede hacer? ¿Y cómo puede un ministro de Cultura ser tan bajuno de meterse a hacer una declaración de esa? No comment, no tengo nada que comentar, ya está. Es decir, tú no puedes entrar a ese tipo de situaciones. Y en vez de censurarse, la aceleración mediática, tuitera, contemporánea, lleva a todo el mundo a opinar. Es decir, esta es la cuestión fundamental. Hoy tenemos que opinar instantáneamente de lo primero que oímos. No vaya a ser que nos quedemos lentos con respecto a la situación. Por lo tanto, esa necesidad de lo que llaman Seymour de Twittering Machine, la máquina tuitera, pues hace que estemos ahí, pla, 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 y entonces te lanzas. Y entonces me pasa a mí a veces, hay veces que empiezas por la mañana con un tuit y antes de desayunar ya has mandado unos a tomar por culo. Y luego dices, ¿por qué lo habré hecho? Pues porque me metí en el bucle. Entonces hoy en día hay que tener un momento de pausa, de reflexión, también para pensar esos límites de la libertad, pero también para saber cuál es el tribunal, en el sentido kantiano de la razón, que permitiría analizar el fenómeno artístico como algo que es interesante que suscite polémica, porque es fundamental que la suscite, como algo que es fundamental que genere reacciones. La peor situación para un artista es que le den una palmada en la espalda y le digan, vale chaval, tira para adelante, ¿no? Como diciendo, tu obra no importa nada. Es decir, a veces que tengas resistencia, que haya fricción, es lo que el artista está buscando, pero el artista no está buscando escandalizar y provocar. Provocar es barato, provocar es fácil. Es decir, si nosotros ahora hubiésemos hecho un striptease, Merino y yo, Roger no, que está más fuerte que nosotros, habría sido una gran provocación, porque habría quedado todo el mundo horrorizado ante nuestra situación corporal, nuestra realidad fisioterapéutica, ¿no? Pero habría sido algo barato, porque tarda uno en hacerlo 2 minutos.
uno en desnudarse y uno avergonzarse por haberse desnudado. Pero sí creo que hoy en día pensar y tratar de reflexionar por qué en este momento hay una censura tan grande, que es el tema que os estoy planteando, cómo analizar y sobre todo cómo poner en hora el reloj del objeto que evaluáis, que tenéis que enjuiciar, porque luego Merino ha estado sentado en el tribunal, que es lo que nos ha contado. Es decir, es un objeto, es un ejemplo vivo de un sujeto paciente, agente, actuante en un proceso censor. Hablando de relojes, te tengo que cortar. Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que ha sido una mesa interesantísima, como siempre que están estos dos personajes, y que al menos nos ha planteado una serie de dudas que esperemos vayamos resolviendo en la medida de lo posible durante las jornadas. Muchas gracias.